Hola, ¿qué tal amiguitos? Dios les bendiga, ojalá que se encuentren bien todos en casita. Los invito a que tengamos ánimo, que esto va a terminar primeramente Dios muy pronto. Y estamos listos para nuestra escuelita bíblica. Y es necesario que al tocar el tema que vamos a ver en esta mañana, todos recordemos y hagamos un poquito de memoria acerca de las clases que hemos recibido ya con anterioridad. Y yo creo que todos vamos a coincidir en que tenemos un Dios único, un Dios inigualable que no se compara con ningún otro ser, y sobre todo cuando vemos los prodigios y milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos meses, sin duda, es de que tenemos un Dios que tiene un atributo muy especial, y ese atributo especial es que es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Y recordemos mediante unas laminillas que les voy a mostrar cómo este atributo de poder lo hemos visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos primeramente a ver esta laminilla que nos muestra cómo el Señor tenía poder o tiene poder sobre la naturaleza. Aquí podemos recordar con esta imagen cuando Jesús calma la tempestad. ¿Sí? Y al decir que calma la tempestad, nos referimos a que calma un fenómeno natural que consiste en una fuerte lluvia, un fuerte viento y una fuerte agitación de las aguas. Entonces, ahí es un claro ejemplo en que podemos ver que nuestro Señor tiene poder sobre la naturaleza. Otro poder que manifestó nuestro Señor, y lo podemos ver en esta laminilla, es que ejerció poder, un poder en cuanto a la creación. El Señor tiene poder de crear, y vemos que en la multiplicación de los panes y los peces, el Señor demostró que de lo poco hace mucho y que aún de la nada hace cosas existentes. Entonces la multiplicación de los peces nos muestra que el Señor tiene poder creador. Otra laminilla que vamos a ver es el poder sanador que tiene nuestro Señor. Cura toda enfermedad, de todo tipo de enfermedad. Podemos recordar ese caso de cuando sana a los 10 leprosos, o a una mujer con flujo de sangre que había tenido durante 12 largos años, en los cuales gastó todo su dinero y ningún médico pudo sanar su enfermedad. Otro poder que nuestro Señor Jesucristo mostró es un poder sobre los espíritus o sobre los demonios. En esta ilustración podemos ver el caso cuando nuestro Señor expulsó a una legión de espíritus que poseían a esta persona, a este hombre, en la ciudad de Gadara. Y por último, vamos a ver un claro ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre un personaje que al final de los tiempos va a ser también lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y ese es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte y aún sobre la vida, es decir, puede darla y puede quitarla a quien Él le plazca. Y este es precisamente nuestro tema que vamos a ver el día de hoy. En la ilustración vemos a una familia que está feliz. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo acaba de hacer un hecho portentoso ahí en ese lugar. Y es con esto que entramos a este tema tan interesante, que es el caso de la resurrección de la hija de Jairo. Y es interesante este tema, ¿por qué razón? Porque con esta resurrección vemos en la palabra de Dios en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo durante su peregrinar en esta tierra, al menos lo que la Biblia registra, un número de 3 milagros. 3 milagros, recordemos que hubo un joven al cual resucitó, hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Otro caso es el de su amigo Lázaro que había también muerto, y él también lo sacó de la tumba. Y el tercer caso es precisamente el que estamos viendo ahorita, el de la hija de Jairo. Era una jovencita de 12 años de edad, y es aquí una rara coincidencia cómo el Señor Jesús sanó, o trajo más bien a la vida, a 2 personas que habían muerto y las cuales eran hijos únicos. ¿Sí? El hijo de la viuda de Naín era su único hijo que tenía, y el Señor le devolvió la vida. Y a la hija de Jairo, también una pequeña de 12 años, el Señor le devolvió la vida, ya que también era hija única de este matrimonio, de este personaje llamado Jairo.
Y el tercer personaje, pues lógicamente lo acabamos de ver, es a Lázaro, su amigo, pero hay una coincidencia de dos hijos únicos, una nenita y un joven. Bien, aquí es muy interesante esta participación que tuvo nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos narra ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas que nuestro Señor Jesucristo venía con sus discípulos, venía descendiendo de una barca, venían de la región de Gadara, precisamente donde había expulsado una legión de demonios en ese lugar. Y al llegar ellos a la orilla, de ahí ya del lado de Capernaum, la multitud lo estaba esperando. Y en medio de esa multitud apareció un personaje, un principal de la sinagoga llamado Jairo. Jairo acudió a los pies de Jesús, se postró ante él para rogar de su misericordia, de su poder, ya que su hija estaba muy enferma. En eso estaba cuando el Señor Jesucristo rápidamente accedió a ir con él para sanar a su hija, pero a medio camino hay un imprevisto. Una mujer enferma de flujo de sangre se acerca a nuestro Señor en medio de la multitud, toca el borde de su manto y al instante es sanada. Y ese milagro retrasa un poco la llegada a la casa de Jairo, ¿sí? Tiempo en el cual llega una persona de la casa de Jairo a decirle, es inútil, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, ¿sí? Mientras esto sucede, el Señor está despidiendo ya a la mujer a la cual había sanado al tocarle el borde de su manto, y Jairo, lejos de desanimarse, lógicamente sintió tristeza, pero él, al ver el milagro que acababa de realizar nuestro Señor con esta mujer enferma de flujo de sangre, lógicamente su fe muy seguramente pudo haberse aumentado más, porque al ver ese prodigio, su esperanza se acrecentó más, su fe creció con él. Y entonces vemos que Jesús le dice, no te preocupes, tú solamente cree, ella duerme. ¿Sí? Entonces se disponen a ir a la casa de este personaje, Jairo, y al entrar pasa algo que me llama mucho la atención. La gente, dice la escritura, que la gente lloraba por la pérdida de esta pequeña, pero aquí lo curioso es lo que sucede a continuación. Cuando el Señor delante de todos dice que ella duerme, ellos esa actitud de lloro la cambian y dice que empiezan a burlarse de él. Vemos ese contraste entre las posturas, entre las actitudes del ser humano, que cuando vemos las cosas que aparentemente son irremediables, tomamos una actitud negativa aún delante de Dios. Pero el Señor, gracias a su poder, Él hace que esas burlas incluso lleguen a convertirse en vergüenza, ¿sí? Porque después de llorar, tienden a burlarse del mismo Jesús, sabiendo que Él había hecho prodigios con anterioridad, y Él procede a realizar ese milagro sobre la muerte y sobre la vida. Restaura la vida de esta pequeña y sus padres, atónitos, pero a la vez se llenan de gozo ante este suceso. Yo quiero invitarte, amiguito, a que reconozcas que no tenemos a nadie más a quien recurrir, que nuestro Señor es único y que fuera de Él no hay más, no hay nadie, solamente en Él hay salvación y solamente Él es capaz de hacer este tipo de milagros. Por eso yo te invito a que veas a continuación un breve video acerca de este milagro con la hija de Jairo, y después también te invito a que te goces también con un bello canto que seguramente será de tu agrado y seguramente también que lo podrás entonar. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz domingo. Bendiciones a todos.